Hola amigos y amigas, bienvenidos a Esto No Es Un Blog. En este capítulo quiero hablar de algo que los que tienen amplificadores a tubos grandes van a haber notado. Los amplificadores no tienen solamente un switch de encendido, sino que tienen dos. Uno que dice Power On y otro que dice Standby. Cuando yo voy a prender un amplificador a tubo, primero opero la perilla del Power On, que calienta los tubos, y después opero la del Standby. La pregunta es ¿por qué ese switch está ahí? ¿De qué sirve? Y para contestar esa pregunta tengo que explicarles un poco cómo funcionan los tubos. Una válvula de emisión termoiónica, o tubo como se le conoce normalmente, básicamente tiene tres partes que la componen. El primero y más importante de ellos es el cátodo. Es este electrodo el que realmente provoca la magia, porque ese es el que emite electrones. Entonces, ¿cómo emite electrones? Porque está hecho un material que tiene una facilidad para emitir electrones cuando se calienta. Entonces se calienta poniéndole una fuente de voltaje acá, ¿no es cierto? Y eso calienta más o menos a 1000 grados la superficie y hace que salgan electrones. Los electrones son cargas negativas. Entonces cuando eso sucede se forma como una especie de nube que se le llama la carga espacial o space charge, ¿no es cierto?, alrededor del cátodo. En el fondo queda rodeado de electrones como una nube. Cuando está formada esa nube pones una diferencia de potencial positiva, ¿no es cierto?, entre, esta es la fuente HT, entre el ánodo y el cátodo, que el ánodo es lo de afuera, ¿no es cierto? Y eso genera que los electrones se vayan al ánodo. Los electrones se van hacia la pared afuera y eso genera una corriente positiva en el ánodo. Un electrón que sale muy rápido cuando todavía no está hecha la carga espacial y golpea a una partícula de gas, por ejemplo, que está en el ¿cómo se llama?, en el recipiente, que no ha sido evacuada, eso genera un ion positivo. Y ese ion positivo se viene pero con todo hacia el electrodo negativo, que es el cátodo, porque el voltaje ya está dado. Entonces son esos son esos iones positivos que golpean el cátodo antes de que se arme esta nube de electrones, lo que tú tratas de evitar poniéndole el voltaje después de calentarlo. Este proceso en donde los iones positivos se aceleran extremadamente harto y golpean al cátodo se conoce como cathode stripping o sputtering, le dicen también. Básicamente es una forma de destrucción de la superficie del cátodo por golpes de iones. Si tú calientas los electrodos acá, los calientas, ¿no es cierto?, y generas esta nube de electrones, esta space charge, rodeando el cátodo, claro que lo protege si es que vienen iones negativos. Esto de todas formas genera una reacción química en la superficie del cátodo que no es beneficiosa a la larga. Es decir, si tú tienes el cátodo mucho rato caliente pero sin ningún tipo de voltaje que genere corriente, se genera como una especie de doble capa. Tienes el níquel acá, ¿no es cierto?, y tienes el óxido arriba. El óxido, ¿ya? Se genera una capa acá entre medio. Entonces finalmente esta cuestión destruye la capacidad de emitir del cátodo. También los detractores y los defensores del standby switch, todos absolutamente están de acuerdo en que esto es un efecto real. Es decir, si tú dejas el amplificador con el standby abajo y prendido, los cátodos calientes en el fondo pero sin voltaje por mucho rato, destruyes rápidamente la superficie de emisión de tus tubos. Entonces tú primero calientas, generas la carga y después le das alto voltaje. La pregunta es ¿cuánto después? Este es el Receiving Tube Manual de la RCA. Tengo este libro de manual de reemplazo. Aquí la verdad no dice nada, pero aparecen todos los tipos de válvulas y cómo reemplazarlo. Es entretenido lo que dice, pero no habla cosas muy sabias. Acá como que la verdad se nota que no saben mucho, que no son muy técnicos. Tiene una versión más bacán, más nueva, que yo me la compré. Es igual de malo, pero tiene algunas cosas acerca de modificaciones, pero en general no aparece nada acerca del standby. No hablan del standby. Los dos libros son muy parecidos y si tú buscas en internet el manual para armar amplificadores de GSE, la General Electric Company, vas a ver que se parece mucho a estos libros de acá y son todos más o menos del año 60.
Este es un poquito anterior, este es un poquito después y la guía es un poquito después. Entonces yo no sé quién se basó en quién, pero acá sí hablan acerca de por ejemplo, del envenenamiento del cato, el cathode poisoning. Este libro, John Linsley Hood, yo sinceramente creo que no lo puedo amar más. Este autor, que es muy serio, dice que Stand-by para encender no es tan bueno. Morgan Jones también hace unos libros hermosos. Yo tengo 2 libros de él. Son diferentes, aunque tienen cosas en común. Según mis referencias, básicamente estos dos, aquí hablan de un 70% de la corriente filamentaria y aquí hablan de un 63% de la corriente filamentaria que calienta el cátodo como suficientes para evitar el problema de cathode stripping o cathode poisoning. Para poder medir el tiempo que se demora el cátodo en calentarse al 60%, vamos a hacer uso de una propiedad que tiene la nube de electrones que lo rodean. Y esta propiedad es que es negativa. Entonces, cuando la nube crece hasta el punto de tocar el ánodo desarrolla un pequeño voltaje negativo con respecto al cátodo, y este voltaje es fácil de medir. Como el tamaño de la nube electrónica es proporcional a la temperatura superficial del cátodo, este voltaje en el ánodo también será proporcional a ella. Es decir, nos basta con saber cuándo el voltaje inicial llega al 60% del voltaje final, y esto es relativamente fácil de ver también. En este primer ejemplo estamos midiendo el ánodo de una válvula preamplificadora 12AX7 que tiene calentadores AC de 6,3 volts. En este siguiente ejemplo estamos haciendo lo mismo que en el caso anterior, pero en el ánodo de una válvula de potencia 6L6 con calentadores AC. Al observar visualmente el voltaje ánodo a cátodo con respecto al tiempo, se puede ver que los primeros 10 a 15 segundos no existe un cambio apreciable en el voltaje, pero que desde ese momento en adelante se genera una curva exponencial. Esta curva exponencial es una de las características más importantes de la emisión termoiónica con la temperatura. 3. En esta siguiente prueba estoy monitoreando el ánodo de una válvula preamplificadora 12AX7, pero que tiene calentadores de C, a diferencia de la que probamos primero que tenía calentadores AC. Sin embargo, vemos en el gráfico del voltaje con respecto al tiempo que la curva es exactamente igual. En este siguiente test estoy monitoreando nuevamente el ánodo de una válvula de potencia con calentadores AC, pero en este caso un E34L. La característica de este amplificador es que tiene calentadores que están un poco por sobre el valor nominal de 6,3, siendo el valor que medí finalmente de 7 volts. La idea es ver si este voltaje mayor en el calentador genera una curva diferente. Sin embargo, al observar los resultados gráficamente, son exactamente los mismos que en el caso anterior. El último test tiene que ver con el mismo amplificador, con el mismo tipo de tubo y calentador AC, solamente que ahora se ha puesto una resistencia en serie con el calentador. Resistencia que baja el voltaje del calentador a los 6,3 nominales. Al ver la forma del último gráfico, se puede observar que no hay una diferencia ostensible con respecto a los anteriores. De esto podemos concluir que la inclusión de resistencia en serie en el circuito de los calentadores no cambia de una manera muy marcada la forma en que la válvula se calienta. Considerando todas las mediciones hechas, se obtienen los distintos promedios. El tiempo para que comience la emisión son 10,8 segundos en promedio, con una desviación estándar de casi un segundo. El tiempo para lograr un 60% de la temperatura en el cátodo es de 28,4 segundos, con una desviación estándar de 6,6 segundos. Y el tiempo para lograr un 90% de la temperatura en el cátodo es de 78 segundos, con aproximadamente una desviación estándar de 15 segundos.
Todo esto sugiere que debes subir el switch de standby alrededor de 30 segundos después de operar el switch de on, y que ojalá que no lo hagas antes de 11 segundos de haber operado este mismo switch, y tampoco te demores más que los 78 segundos, es decir, 1 minuto 20 en hacerlo. Con esto garantizas la larga vida de tus tubos de potencia. Habían 4 tipos de tubos: el 6V6, el EL84, el 6VQ5, ¿no es cierto?, el 12AU7 y el 12VH7, de los cuales 2 son tubos de potencia en los cuales aparecía el tiempo que tú necesitas dejar el heater on para que el tubo esté caliente. Y en todos los casos el tiempo era 11 segundos. Ahora, yo medí todos los tubos también hasta ese punto donde empieza la emisión, y también llegué a la conclusión de que era muy cercano a 11 segundos. Es decir, hay mucha correlación entre lo que yo medí y lo que aparece en los manuales de los años 50, lo cual me hace creer que es cierto. Como una manera de verificar estos resultados, busqué en la web usuarios que prendieran sus amplificadores a tubo y que se pudiera observar claramente a través de algún tipo de VU o dispositivo cuando se calentaban los cátodos. Encontré estos 2 claros ejemplos. Como una última prueba, busqué un tubo que tuviese un cátodo sobresaliente por sobre la mica, pero cuyos filamentos estuviesen escondidos dentro de él, y hice la secuencia de encendido filmándolo en la oscuridad. El resultado es este video que están viendo ahora, donde se puede observar cómo se pone un incandescente naranjo el cátodo más o menos entre 20 y 30 segundos. Ahí está, se ve caliente por adentro, pero no por afuera todavía. Cuando se vea caliente por afuera significa que ya está emitiendo electrones. Todavía se ve por dentro nomás. Ahí empezó. Por ahí empezó. 20 segundos. Oye, eso es. Tenemos 30 segundos. Ya está incandescente. Qué bonito. Esta incandescencia es finalmente la emisión termoiónica que está tomando lugar en ese cátodo en ese instante. Fuera de la pieza, o quieres salir a tomar algo a la esquina, si estás en una sala de ensayo. Entonces, siempre que sean pausas largas, el stand-by no sirve. El stand-by puede servirte para cambiar guitarra, para cambiar efectos, es como una especie de mute general del amplificador cuando quieres hacer conexiones. Pero ocúpalo como eso nomás, no lo ocupes como una cosa para dejarlo ahí media hora o 2 horas y después llegar. Así no funciona, es solamente para encenderlo. Para apagarlo no existe una regla, se puede apagar de cualquier forma, pero no se deja en stand-by mucho rato. Eso es como lo que aprendimos en este video. Y eso, amigos y amigas, sin nada más que decir, me despido. Hasta otra, que tengan mucha suerte, cuiden sus amplificadores. Chao, nos vemos.